El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Como siempre, es un placer que ustedes nos acompañen siempre. Hoy voy a empezar agradeciendo a todos aquellos que han comprado los libros Cómo Putin puso de pie a Rusia y de la geopolítica clásica a la geopolítica moderna, ambos de autoría de Marcelo Ramírez, que se encuentra aquí a mi lado, y están disponibles por Amazon, tanto el libro físico como digital, así que el último también lo pueden encontrar en Mercado Libre Argentina. Desde luego, estamos acá gracias al aporte de todos ustedes, y los que pueden colaborar encontrarán las maneras posibles en el detalle del video. Ahora sí, vayamos al tema que nos convoca hoy. Contaremos con los análisis del sociólogo Quiroga, quien ha estado en varias oportunidades con nosotros y hoy, desde su hogar en la Patagonia, nos contesta algunas preguntas. Hola, ¿cómo están? Acá estamos en nuestra Patagonia ahora, agradeciendo que nos hayan convocado nuevamente, así que bueno, vamos a tratar de poner todo lo nuestro en poder realizar un intercambio lo más interesante y fluido y productivo posible. Así que allí vamos. Facundo, es un gusto tenerte nuevamente por acá y arrancamos nomás con la primera pregunta. La pandemia ha sido sin dudas un golpe devastador para las teorías de género en general, que han perdido su presencia mediática. ¿Existe una muestra de su poca importancia real en la vida cotidiana y exhiben su falta de asidero como algo central en la política? Me parece que hay que hacer una distinción importante entre las teorías explicativas de determinados fenómenos y lo que es el movimiento de género en particular. Sí, obviamente la cuestión género no tiene poder explicativo, por lo menos para pensar esta situación a partir de sus propias inconsistencias. Pero también yo haría un reparo respecto de cierta discordancia que tengo con cierta idea de que algunos sectores han expandido respecto de que el feminismo había muerto, o que ya para qué seguimos con esto. En realidad es algo bastante más complejo, porque hay que abarcar la cuestión a partir de tomarlo desde el lugar previo, ¿sí?, a la pandemia, desde los logros, o por lo menos las intentonas exitosas de colonizar ciertas instituciones del Estado de parte del feminismo, y no solo del feminismo, sino del feminismo radical particularmente, que por otra parte el feminismo radical se viste de lo políticamente correcto para poder brindar una imagen un poquito más, entre comillas, integradora, cuando en realidad en sus sustentos teóricos e ideológicos no lo es para nada. Hay una carencia de legitimidad social, pero no significa eso que exista una debilidad institucional, todo lo contrario, ¿sí? Aquellas políticas de género que comenzaron a sostenerse desde el año 2006 en lo pedagógico con la sanción de la ley de ESI, y también que se reforzaron con el macrismo, que más allá de provenir desde cierta esfera conservadora, se continuó, mutó, como en algún momento hemos señalado, hacia el globalismo. Particularmente este gobierno lo que ha hecho es acentuar ese perfil político
dándole mucho más poder al ala feminista y particularmente al feminismo radical a partir de la conquista y el desarrollo de un ministerio, ¿sí? Que es absoluto producto del globalismo cultural, que es el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que por otra parte ha desarrollado su presión institucional en las redes sociales y demás, tratando incluso de armar ciertas derivas de la lectura de la pandemia a partir de las teorías de género, lo que me parece absolutamente insustentable, como por ejemplo la cuestión de el aumento que es amainado, son cifras particularmente no muy confiables, respecto de las denuncias y demás, las denuncias de violencia y demás, cuando en realidad, si uno piensa en la situación de confinamiento, el confinamiento es en sí un caldo de cultivo de violencias en términos generales, no solamente de cierto contenido misógino de algunas violencias, es decir, que se habla de un fenómeno general, pero claro, ¿qué es lo que sale en las redes y lo que sale en medios incluso? Tampoco es que han estado totalmente ausentes de los medios, no, pañuelazo por la violencia machista, en realidad todas las violencias en generales, ¿sí? En términos generales, aumentan con la situación de confinamiento, lo que habla a las claras de la inconsistencia de sus reclamos y la tribalidad de sus reclamos. En este sentido, no es precisamente socialmente constructivo el aporte del feminismo radical, pero por otra parte, para justificar subsidios y para justificar su presencia en las instituciones del Estado, se desarrolla cursos de adoctrinamiento en género en la ley Micaela, por ejemplo, que obliga a los funcionarios del Estado a adherir a las teorías de género, que por otra parte tienen una deriva totalitaria en materia de conquista del aparato judicial muy muy grave. Esto ya en España es paródico incluso. Así que no creo que el feminismo haya muerto en términos concretos. Quizás sí se da la ilegitimidad social, pero no en términos de presión institucional. Es interesante tu aporte. Además, una gran realidad pierde fuerza ante la sociedad. Sin embargo, ganan poder institucional con el apoyo del gobierno de turno. El 8M en España fue impulsado desde el feminismo y produjo, según las estimaciones de expertos, un aumento del 65% de contagios que terminó en el desastre. Las concentraciones fueron hechas desoyendo las recomendaciones de la OMS y de la Unión Europea para la celebración. ¿Qué consecuencias esto tendrá en España para este movimiento que conducía el Estado y llamó a concurrir desde allí, desde esta posición? España habría que hacer un recorrido un poquito previo y que hace eclosión en la situación de la pandemia, en el sentido de que la pandemia pone en exhibición obscena y descarnada las contradicciones de una sociedad, ¿sí? Como pasa en realidad en Estados Unidos, como pasa en gran parte de Occidente. Encontramos una situación en la cual, independientemente de que si queramos que nos gusta China, no nos gusta China, nos gusta la subjetividad asiática o no, las sociedades más disciplinadas han encontrado una manera de subsanar la crisis mucho más eficaz, ¿no? En España esto es exactamente al revés, porque particularmente desde el campo del género y desde el campo de las teorías de género, lo que ha ocurrido es una eclosión de las contradicciones en relación al movimiento de género, que si en la Argentina se ha dado de forma paulatina, en España se ha dado de una forma exacerbada y obscena también, conquistando a la clase política progresista de un afán totalitario muy grande, sobre todo a partir de 2004 con la sanción
de la totalitaria Ley Integral de Violencia de Género, que literalmente termina con la presunción de inocencia de la mitad de la población. Esto ha ocasionado un revuelo social importantísimo en España, y que por otra parte las agrupaciones y las plataformas políticas relacionadas por el progresismo de manera acelerada le han dado cabida. Uno va a los cuadros políticos, ya sea del PSOE o de Podemos, que están en el gobierno actualmente, uno se da cuenta de cómo van, no solo los ministerios, sino las figuras relacionadas con el feminismo radical, van colonizando instancias institucionales. En este sentido, digamos, hay que pensarlo como parte al movimiento de género en España, como parte de la pata cultural de lo que se conoce como la troika, ¿sí? Este trío de instituciones, este conjunto, este conglomerado de instituciones globalistas que vía la Unión Europea y Bruselas, a partir de Maastricht, van intentando fragmentar a las sociedades, haciendo ingresar el globalismo cultural, sobre todo en España, que se caracteriza por tener una serie de condiciones sociales muy favorables, los independentismos, por ejemplo, y la cuestión territorial que ubica a España en una situación estratégica que condiciona, o por lo menos predispone al Estado español a transformarse en una plaza así como Canadá con Trudeau se convierte en un post-Estado, ¿sí? En el cual el globalismo cultural y el multiculturalismo son como una especie de paraíso, infierno, ¿no? Al interior de su sociedad. España va camino a hacer lo mismo, pero con una situación muy muy importante en términos de lo que significa España como símbolo de la eclosión grecolatina que se cristaliza en el imperio, si se quiere. Por eso es tan exacerbado el ensañamiento con los ex países católicos, ¿sí? Que es un continuum, ¿sí? Entre lo que ha pasado con Notre Dame, lo que ha pasado con la forma en la cual se disciplina a aquellos países, a aquellos estados, a aquellos pueblos, a aquellas naciones que buscan correrse del globalismo propuesto por la Unión Europea, que no ha hecho más que conducir a las sociedades a una espiral de decadencia absoluta, como está pasando con España hoy. Que tiene que ver, ya lo digo, tiene que ver con la ubicación estratégica de España también como una posibilidad de convertirse, gracias a la inmigración, de la cual no es en sí la inmigración mala, sino las causas de la inmigración. Sí, el neoextractivismo en África produce un éxodo de migrantes que es aprovechado por un Estado español que se abre, digamos, y ahí está el retruécano globalista, el multiculturalismo, y que en realidad se ahorra una gran cantidad de recursos al hacer ingresar a un nuevo precariado dentro de su sociedad. Ese es el gran, el meollo de la cuestión que está detrás de los procesos de fragmentación de la sociedad española. En este sentido, España se convierte en una cabeza de playa, ¿sí? del posmodernismo, hacia la construcción de una sociedad de carácter postnacional. El postmodernismo coopta España y la transforma en un centro de difusión de estas ideas hacia América Latina. Eso es importante para entender lo que nos está pasando a nosotros, indudablemente. Así que siguiendo con España, que ha sido una fuente generadora de ideologías que la Argentina absorbió, hoy vemos un proceso de inestabilidad política que causa un hartazgo en la población, que se refiere a un sistema político como la casta. ¿Se contagiará también este proceso acá en nuestro país? La cuestión de si Argentina, o por lo menos
en el continente se absorben las ideologías, o por lo menos esos laboratorios, al decir de Prado Esteban, ese laboratorio de género y de fragmentación social, es en concreto así, y este proceso de contagio ideológico se ha desarrollado a partir de la izquierda cultural y de ciertos intercambios que han existido entre estas castas políticas españolas y el progresismo argentino, a partir del proceso de posmodernización del movimiento nacional, ¿sí? Un movimiento de carácter nacionalista que va cediendo, ¿sí?, a las ideas deconstruccionistas que sí vienen justamente traídas desde España, en realidad desde la academia primero francesa, luego anglosajona, en donde se amalgaman todas estas ideas y que luego continúan su trayecto en el continente americano, siendo la Argentina la cabeza de playa más importante. Particularmente en España, o por lo menos en este intercambio que existe entre España y la Argentina en términos de ideas, la verdad que no tengo la certeza de que si esta inestabilidad política tan radical en España se va a dar en la Argentina, en el sentido de que ya se han estado dando ciertos movimientos que por otra parte tienen un parecido en términos de los postulados económicos, la socialdemocracia cultural y digamos el neoliberalismo en términos económicos, que sí heredamos un poco de España, en cierto sentido. Digamos, ¿qué diferencia existe entre Ciudadanos, el Partido Popular, el PSOE y Podemos en materia de mejoramiento de la estructura económica del país? No existen prácticamente, ¿sí? Unos se acentuarán más sobre la privatización, otros acentuarán más sobre los subsidios, pero particularmente las bases del sistema económico, por lo menos la forma de abordar el Estado del sistema económico en estas sociedades, no ha encontrado demasiada diferencia. Aquí en la Argentina particularmente, uno puede simpatizar o no, pero también tenemos que entender que las cosas no siempre son como desearíamos, como desearíamos y como nuestros prismas ideológicos nos marcan. Uno se da cuenta de cómo entre el nacionalismo, ¿sí?, que motoriza o que busca motorizar un Estado en términos económicos y cuya principal fuente o cuya principal matriz de representación social serían los sindicatos, ¿sí?, los sindicatos nacionales, se le da por lo menos digamos, va como cediendo su poder hacia las organizaciones sociales que tienen una lógica de carácter subsidiaria. La cuestión del plan, por ejemplo, que uno puede pensar en que son indispensables en este sentido, porque si no, digamos, el mantel se correría para más de la mitad de la población y todos caeríamos en la más absoluta exclusión e inanición. Pero uno piensa que también la lógica del movimiento de género tiene una lógica de carácter, es de carácter subsidiaria también. Porque así como existen planes sociales, también existen planes para la violencia de género, independientemente de que uno piense que es totalmente falaz hablar de violencia de género en términos concretos si uno pretende reducir la violencia social en términos generales. La lógica es un poco la misma. Y en este sentido sí hay un rebote o una influencia en términos de eficacia institucional a la hora de colonizar los aparatos del Estado respecto de lo que hace la Argentina y el movimiento feminista. Por eso hay un ministerio de género. Es interesante este punto de vista sobre el papel que juega el feminismo en las estructuras del Estado y cómo genera un falso enfrentamiento entre las fuerzas políticas que económicamente proponen lo mismo. Ahora, ha aparecido un movimiento que en las redes sociales españolas, que tiene muchos y muy fuertes representantes y que se ramifica a la Argentina, estos personajes que se identifican como libertarios, que han canalizado la reprobación al feminismo y sus ideologías asociadas,
canalizando el descontento hacia una versión liberal, utópica, que es funcional al capitalismo más concentrado y se ha montado con un mismo sistema que se centra en ser confrontativo, con un amplio manejo de datos, descontracturados y buenos polemistas. ¿Cómo ves este fenómeno? ¿Es este el secreto por el cual han ganado prestigio destrozando las limitadas propuestas del feminismo? Es un conjunto de figuras que tiene en los libertarios, ¿no? Figuras mediáticas que todavía no logran pensar, o prensar, más que pensar, no logran prensar una amalgama política que pueda tener cierta legitimidad. Básicamente los libertarios, la eficacia de los libertarios tiene mucho que ver con la asesoría retórica, ¿sí? Que es muy eficiente, la capacidad de captar los sentidos comunes, ¿sí? Tienen mucha llegada a ciertas ideas que se venían gestando ya desde antes, ¿sí? Ya desde incluso las críticas de los emisarios mediáticos a la socialdemocracia en términos alfonsinista, en términos de que el Estado no se meta en mi vida, lo que tiene que hacer el Estado es reducirse y hacerse más eficiente. Esos recursos retóricos siguen estando presentes, pero obviamente con una capacidad de convencimiento, por lo menos una capacidad de influencia mucho más fuerte y mucho más pulida y mucho más trabajada que los feminismos y los géneros que tienden a la sobreactuación, a la difamación, obviamente. Pero lo que tienen también los libertarios es una capacidad para fugar hacia adelante muy grande. Uno ve, bueno, no necesito nombrarlos, ¿no? Pero uno sabe que ha habido incluso uno que fue candidato a presidente. Tienen una capacidad, sobre todo en materia económica, de conquistar el sentido común, que por otra parte simplifica ciertos análisis, ¿no? Que por otra parte es muy interesante porque remite mucho a ciertas ideas que dentro del espectro teológico político se han manifestado desde la teología de la prosperidad y desde ciertos bloques evangélicos pentecostales, sobre todo, vienen actuando ya desde los 80s, que bajan desde Centroamérica, se aposentan en Brasil sobre todo, y que aquí en la Argentina son muy poderosos. Esto independientemente de la cuestión religiosa, de la cuestión de las creencias y demás. ¿Por qué? Porque hay una raigambre que enlaza, ¿sí?, desde la teología con estos imaginarios de sentido común de que el Estado no se meta en tu vida, de que el esfuerzo personal, del que te vaya bien, indica que tenés un contacto más con la trascendencia. Hay como una cierta complementariedad entre estas sectas, digamos, evangélicas, sectas, no quiero llamarles sectas, le quiero llamar bloques, ¿sí? Porque sectas se suele usar como en términos despectivos, y hay un evangelismo políticamente muy distinto a esto que decimos, y que tiene que ver en una apelación al sentido común, ocultando, y esto lo hacen de manera muy eficaz los libertarios, al poder financiero, ocultando el poder financiero que ellos representan, ¿sí? Fíjense en el discurso de los libertarios que siempre habla de los políticos parásitos, sindicalistas parásitos, y los parásitos son los que nos roban. Eso sirve, digamos, es muy eficaz a la hora de ocultar, o por lo menos velar, ¿sí?, los intereses financieros que son los que representan. O sea, pienso en toda esta gente que también tienen cierta raigambre, o por lo menos hay algunos que también pertenecen al movimiento pro vida, y que están formados en la academia norteamericana, ¿sí?, y que representan nuestra rama de lo que se conoce allí como la alt-right, ¿sí?, y que tienen digamos, utópicamente, la sociedad que piensa, no sé, sería, no sé, un 40% de indigentes, ¿no? Una cosa terrible, pero que tienen una gran capacidad de penetración retórica en ese sentido.
Ahora, los libertarios se han instalado una versión macartista de la vida, tildando de comunistas cualquier participación, por más mínima que sea, del Estado. ¿Cómo hemos llegado a poner como enemigo al comunismo 3 décadas después de la desaparición soviética y cuando apenas quedan unos países socialistas que abren su economía al capitalismo? Los clivajes en donde aparece el comunismo nuevamente tiene un poco que ver con lo que decíamos antes respecto de la apelación a la Guerra Fría, que en Brasil es impresionante, y en la idea de el factor China apareció de golpe. China, para el sentido común en términos culturales, era un país, era una cultura de la cual nosotros había como cierta simbiosis en las grandes urbes, pero que de alguna manera no existía una sinofobia o una apelación a la idea de China como comunismo. No había una ligazón como parece ahora, que los sectores más relacionados con el conservadurismo y las ideas libertarias parece como emerger. La idea de comunismo de esta nuevo se refuerza con el factor China. O sea, el factor China que aparece de repente de golpe, el fogoneo desde ciertos lugares como el virus que viene de China, de ciertos lugares políticos, quizás no tanto mediáticos, que son mucho más políticamente correctos, pero el comunismo me aparece como resucitado a partir de la necesidad de parte, no solo de los libertarios, de pensar la idea de que, bueno, a ver, la intervención del Estado nos va a convertir en un Estado totalitario, como dicen que son los chinos, y de repente aparece como una gran espiral de información de que China es como el imperio de la mentira que se vive ocultando y no publica absolutamente nada. Bueno, eso es en realidad, a ver, en una crisis como la que estamos viviendo, a nadie le conviene, por lo menos, mentir de manera explícita, ¿sí? Sí existen determinadas incompetencias que se traducen en políticas erróneas, ¿sí? Como lo que pasó en Italia, por ejemplo, respecto de la cantidad de contagios en la Lombardía, de muertes en la Lombardía, de personas mayores que venían ya de trabajos industriales relacionados con la exposición al amianto. Hay particularidades que, si no son leídas desde esas especificidades, uno va a pensar que hay una especie de megaestado totalitario y que China pretende apoderarse de la economía mundial, y eso es algo bastante imprudente. China es un universo de complejidades también, y un poco también esa idea desde cierta prensa, de cierta política, de pensar en la idea del virus chino y demás, es como funcional a esos espacios. Que por otra parte, también el bloque financiero, que siempre muta, ¿sí? Respecto de la coyuntura, si el bloque financiero necesita apelar a postulados culturales de carácter conservador, lo va a hacer. Si el bloque financiero necesita apelar a postulados culturales de carácter progresista, como la ciudadanía global, lo va a hacer, ¿sí? En ese sentido, es un gran contraste entre la sociedad argentina y la sociedad brasileña, por ejemplo, ¿sí? En donde claramente el poder financiero apela al discurso conservador, anticomunista, ¿sí? Para poder reproducir su matriz económica de forma tal que el Estado brasileño en términos de Estado-nación quede completamente neutralizado. E incluso yo pienso, quizás Bolsonaro esté pensando, todos pensemos en que Bolsonaro es un nacionalista, cuando probablemente quizás Bolsonaro esté haciendo la misma misión que por izquierda se busca en España, Bolsonaro lo haga por derecha. Partir el Estado brasileño, partir la nación brasileña por, entre comillas, derecha, ¿sí?
para que justamente el capital financiero se logre amalgamar, ¿sí? Y también obviamente en términos militares, ¿no? En términos generales, la cuestión de la apelación al comunismo tiene un fin claro, que es disminuir la complejidad del análisis. Gente que sigue viviendo en la Guerra Fría, la verdad que es injustificable, ¿sí? Me parece que hoy las oposiciones y el juego político pasa por lugares distintos a la cuestión de comunismo o anticomunismo, de proletario versus propietario. Me parece que es algo que utilizan los libertarios, por otra parte, muy, muy eficazmente, ¿no? Hay que prestar atención en el concepto final sobre proletarios versus propietarios, porque hoy no tiene nada que ver con lo que había imaginado Marx. Al igual de lo que mencionaba sobre Brasil, que bien encaja en lo que siempre hablamos de dos brazos conducidos por un mismo cerebro. La disputa actual en las redes sociales es entre libertarios y progresistas, que han relegado a los nacionalistas, los cuales son señalados como fascistas por ambos sectores. ¿Es posible que se pueda romper esta falsa opción? Respecto de la cuestión nacional, sí, de por lo menos cierta salida nacionalista, yo prefiero pensar un poco en términos pragmáticos, ¿sí? Me parece que es importante en materia de lectura y manejo de la crisis, pensar en términos pragmáticos. ¿En qué sentido? Tratar de, primero, no claudicar en el hecho de sacar, ¿sí? de desarrollar estrategias para hacer ver quiénes son los que son. ¿Quiénes son, ¿sí? estos libertarios? ¿A quién representan estos libertarios? ¿A quién representan estos feministas o movimientos de género? ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacen las grandes crisis es poner las cosas en tensión y exponerlas, ¿sí? El blanco sobre negro, como se suele decir malamente, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, me parece que es, para quienes creemos por lo menos en ciertas salidas soberanistas, es tratar de primero mejorar un poco el mensaje, mejorar un poco la comunicabilidad, porque todos sabemos que hay una espiral del silencio que a cada intento de desarrollar la crítica hacia el fondo del poder financiero global, una de las cosas que han logrado es monopolizar los conglomerados mediáticos y en gran medida utilizar a las redes sociales como cámaras de eco de esos postulados mediáticos. Los últimos estudios en relación a los consumos culturales dan cuenta de ello, ¿sí? De que en gran medida las redes funcionan como cámaras de eco de lo que en algunos medios aparece. El problema es que una crisis como la que se está viviendo, ¿sí? Que es producto de... No es producto de un virus únicamente, esto se viene dando desde antes, que tiene que ver con todo lo que se ha estado charlando, lo que hemos estado charlando respecto de la crisis deflacionaria producto del desarrollo de las tecnologías robóticas y de inteligencia artificial, que echan por tierra la teoría de la plusvalía en términos de mano de obra, porque ya el capitalismo no necesita más de la organicidad humana para poder desarrollar estructuras, ¿sí? De consecución, de reproducción, es decir, que se está reemplazando la biología por la técnica, si se quiere. Esta es la raíz del fenómeno, ¿sí? Hay una cuestión que no tiene que ver con que si nos gusta tal o nos gusta tal otro, ¿sí? No, las cosas no son, digamos, hay que aprender a sacarse los prismas ideológicos y empezar a ver las cosas con más pragmatismo, ¿sí? También desde cierta óptica nacionalista un poco complicada a la hora de actualizar sus postulados. Me parece que es algo que también ciertas visiones nacionalistas adolecen. Y me parece un poco anticipada la posibilidad de que se pueda salir desde una retórica específicamente nacionalista, porque
y lo decía incluso el propio Perón, las doctrinas se tienen que actualizar, ¿sí? No es el mismo contexto en el que estamos hoy, ¿sí? Entonces me parece que eso es importante subrayarlo. Es interesante el ver cómo también hay como una operación retórica de parte de los medios de asociar a todo lo que tenga que ver con nacionalismo a fascismo. Bueno, entonces pensemos en el interés nacional, ¿sí? Y tratemos de pensar esa discursividad que se maneja también desde ciertos lados. Bueno, construir un discurso de parte de quienes creemos en la soberanía de los estados, que aparte que el mundo está yendo para eso, no hay un horizonte de mayor liberalización, que eso es una de las cosas que habla un poco de la conquista de los medios, de la conquista cultural. No hay ni una tendencia hacia la liberalización, ni tampoco hay una tendencia hacia el globalismo. No hay una tendencia hacia el globalismo. El globalismo no entra en la pata cultural pienso el globalismo, como lo venimos diciendo siempre, la pata cultural del poder financiero global, no entró en los países que hoy se sindican como las potencias emergentes o las potencias en concreto, ¿sí? Ya sea Rusia en términos energéticos, en términos militares, ya sea China en términos poblacionales, en términos de diseño económico, pero no estamos camino hacia una consumación de la utopía globalista, para nada. Entonces nosotros tenemos que abordarlo con realismo a este proceso. La necesidad de entender que las situaciones políticas son dinámicas y necesitan reactualización, especialmente en las formas, porque a veces las ideas de soberanismo que el nacionalismo rescata se expresa en un formato pensado para una sociedad que ya no existe. Entonces es necesario, como decís, reactualizarlo, acomodarlo a los tiempos, digamos, ¿no? Vayamos a lo otro. Tanto liberales como progresistas tienen un mismo patrón: individualismo, materialismo y hedonismo, dejando de lado cualquier idea de trascendencia humana. ¿Son dos brazos, como dije antes, ejecutores de un mismo cerebro? Entonces, ¿para qué cerrar? ¿Qué papel juegan estas ideologías en la disputa geopolítica entre las grandes potencias? Me parece que esta polarización implica que analicemos el tronco de donde vienen y la raíz de donde vienen, y no quedarnos en tirarnos misiles entre globalistas y conservadores, sino más bien justamente el entender que el poder financiero global se ajusta culturalmente a la coyuntura territorial política que le permite reproducirse, ¿sí? Pero hay algo que me parece que es muy importante y que me parece que es uno de los meollos por los cuales el globalismo, en términos culturales, como emisario del poder financiero global, siempre tiende a prevalecer, y es lo siguiente, que esto lo decía el propio Dugin en su momento: el capital global necesita reproducirse, ¿sí? El capitalismo global necesita reproducirse y se va deshaciendo de barreras, ¿sí? Se va deshaciendo de barreras territoriales, barreras ambientales, barreras biológicas, ¿sí? Y barreras culturales, ¿sí? Porque la idea es producir un sujeto desarraigado, idóneo, ¿sí? Para convertirse en el ganado de labor que incluso llegue a pensarse a sí mismo como que es este nuevo antihumanismo que yo suelo hablar. Suelo decir que estamos ante la génesis de un nuevo antihumanismo. Pensar a sí mismo como descartable, como el propio sujeto por ser humano, ya seas varón, ya seas varón heterosexual, ya seas blanco, digamos, convertir a la propia especie humana en el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque el capitalismo nos dirige hacia el antihumanismo, ¿sí? Nos dirige hacia el globalismo. El globalismo es una forma del antihumanismo, ¿sí? La prevalencia del capital por sobre la persona en términos íntegros, no sobre la persona en términos de carácter corroído, ¿sí? O en términos de identidad
en términos de verdades y en términos de trascendencia. El capital global es el triunfo de la inmanencia sobre la trascendencia, ¿sí? La imposibilidad de pensar un destino común como nación, ¿sí? Sin chauvinismo, obviamente, pero la imposibilidad de pensar un destino como nación es algo fundamental para el capital. Que todos nosotros podamos autopercibirnos de 1.000 millones de formas para que el capital pueda tomarnos a nosotros como medio para su fin reproductivo. Ese es el antihumanismo y la gran trampa en la cual cae el progresismo, el globalismo y en este caso el feminismo y el movimiento de género. La cuestión es que el problema es que hay otras viabilidades de la política global, otras viabilidades de lectura, ¿sí? En términos eurasiáticos, en términos asiáticos, en términos de la necesidad, y esto es una posición personal, en términos de la necesidad fundamental de reconstruir el tejido grecolatino, ¿sí? Grecia, Roma, Italia, España, ¿sí? Porque hoy nos damos cuenta de cómo la fragmentación en esta tan dispar respuesta a la crisis, cómo la fragmentación, ¿sí? del bloque hispánico nos ha conducido, ¿sí? a la destrucción de la integridad territorial, sin obviamente darle patente de corso a la idea de la hispanidad sin contradicción alguna, porque existen profundas contradicciones, ¿no? Pero me parece que es fundamental pensar ese nacionalismo con una propuesta regionalista autónoma. Me parece que este es el tiempo de los regionalismos, ¿sí? La multipolaridad que se le suele decir. Lo que decís tiene una conexión profunda con lo que siempre planteamos sobre las civilizaciones y el papel de los imperios, que no es lo que conocemos como imperialismo del mundo anglosajón, sino que es un espacio contenedor de distintos pueblos con algunos ejes en común. El mundo hispano, y diría un poco más, y hablaría de ibérico, porque en definitiva Portugal y Brasil son una parte de esta cosmovisión. Ese tema lo trataremos en mayor profundidad en otra oportunidad. Así que, Facundo, muchísimas gracias por este intercambio. Bueno, compañeros de Asia TV, muchas gracias por haberme convocado nuevamente. Espero que no nos hayamos extendido de manera excesiva. Son problemáticas que requieren obviamente un análisis bastante sesudo. Así que bueno, agradecemos nuevamente y agradecemos también lo encomiable del esfuerzo para poder adaptarnos a esta nueva situación. Así que les mando un abrazo muy grande desde la Patagonia y nos estamos oyendo y viéndonos. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Facundo. El tiempo fue perfecto, ya que somos un programa de análisis y por ende está bueno que a medida de lo posible poder hablar con un poco más de profundidad. Así que te mandamos un abrazo fuerte y esperamos contar con vos en otras oportunidades. Qué bueno contar con Facundo, ¿no? Hacía rato que no lo teníamos por estos pagos. Sí, Facundo creo que es una de las personas que trabaja más el tema de géneros, pero desde el punto de vista, podríamos decir, sociológico, pero también está metiéndose en el tema geopolítico, entonces lo ve como un instrumento en realidad de dominio. Paradójicamente, al revés de lo que se plantea, no es una herramienta de lucha contra el poder, sino más bien es una herramienta de lucha que el poder genera a favor precisamente de, hay veces, la cierta incapacidad en comprender cuál es el funcionamiento real y para qué lo hace. Además, bueno, lo bueno es que él vino desde adentro, lo conoce al feminismo o a este movimiento desde adentro. Claro, sí, él estuvo varios años trabajando dentro del feminismo y bueno, entonces muchas de las cosas que él cuenta, las cuenta porque las vivió, las conoce. Entonces no es lo mismo. Estaba pensando, ¿no? Quería traer un tema que hablamos siempre en las redes sociales y también lo hemos hablado en algunos programas, que es el tema de la renta universal. O sea, ¿por qué hay tanta resistencia de mucha gente con ese tema? Hay gente que excusas hay varias, desde que hoy le vas a dar la renta a uno que tenga mucha plata o vas a alimentar vagos. ¿Por qué la gente se resiste tanto?
Bueno, yo creo que hay que desmenuzarlo un poquito para ir viéndolo paso por paso, pero en líneas generales yo creo que el principal problema que tenemos con esto es que hay que atreverse a pensar fuera de los marcos de pensamiento que hemos desarrollado durante siglos, porque en realidad no es esto que estamos viendo algo que se haya visto en otros momentos de la historia. Yo creo que se cree que hay un cambio que no se termina de dimensionar en la profundidad que realmente tiene. Entonces se hacen comparaciones y se buscan soluciones que apenas son pequeños parches que a medida que va pasando el tiempo vamos viendo como cada vez más es insuficiente. Entonces la idea, y yo creo que por ahí la mejor forma de entender esto como una forma, la mejor forma de entender esto para la mentalidad actual es como si, siempre saco este ejemplo, como si el país fuera una enorme empresa donde tiene 45 millones de accionistas. Los accionistas normalmente no generan trabajo, el accionista hace una inversión de capital y después obtiene un rédito. Bueno, la inversión de capital en este caso sería en realidad el hecho de ser argentino, el hecho de estar viviendo en la Argentina, y eso lo haría partícipe de todo lo que genera el país, independientemente de su posición. Entonces esto, claro, despierta muchas polémicas, porque lo ven desde distintos puntos de vista. Entonces eso es lo que a veces complica un poco, pero creo que si vos lo ves así, a cualquiera le parece razonable que vos tengas una participación en una empresa, trabajes o no trabajes. Claro. Entonces yo creo que es la única forma en realidad de poder enfrentar los desafíos que vienen. Bueno, entonces vamos a agarrar por parte. Sí. Vos hace rato que insistís con la renta universal y vos también insistís que el trabajo se va a terminar tal y como lo conocemos, sí. No el 100% claramente, pero sí la masividad del trabajo, porque ¿a qué te refieres con eso? Es que si uno ve cómo se vienen desarrollando las cosas en los principales puestos de producción, todos sabemos que bueno, la robotización es un hecho. Nosotros vemos, por ejemplo, que una empresa automotriz básicamente tiene robots formando los autos. Los que trabajan y construyen los autos son robots, no es gente. O sea, la gente supervisa determinadas tareas o hace pequeñas cositas que tranquilamente en poco tiempo podían ser reemplazados, y de hecho están siendo cada vez más reemplazados. Los trabajos administrativos todos podían ser y ya son reemplazados por software que, dotados de inteligencia artificial, pueden construir una realidad. Yo creo que vemos que hay conducción autónoma, los vehículos Uber que ha comprado y que está trabajando muy fuerte en el tema del desarrollo de una inteligencia propia. Hace poco los rusos mostraron un camión que cruzó todo el país de una punta al otro, llegando hasta Siberia, pasando por caminos, no solo por autopistas, o sea, no en un trencito, sino por caminos de todo tipo, sin demarcaciones, y el camión lo hizo todo en forma autónoma. En Estados Unidos también hay procesos por el estilo. Japón tiene barcos sin pilotos que cada vez los van produciendo, los están planificando para producirlos en masa, porque de esa manera no solo te ahorras el sueldo de la tripulación, sino que te ahorras las instalaciones. Vos tenés que poner alimentos, tenés que poner baños, tenés que poner duchas, tenés que poner cama, bueno, todo eso es espacio de carga. Es un barco que sería 100% de carga. Entonces, por más que vos me digas, el piloto, los tripulantes van gratis, de todas formas sigue siendo más costoso que no ponerlo, porque aparte son software que valen poco y nada. Bueno, el puerto de Qingdao, ¿no? No es 100% automatizado, pero desde hace años. Hay varios puertos ya, sí. Qingdao es uno de los puertos que están totalmente automatizados, trabajan las 24 horas, con lluvia, viento, frío, nieve, lo que sea. Aparte, bueno, uno tiene que pensar que las máquinas no se cansan, no se enferman, no tienen problemas, no tienen hijos, y si se rompen, se cambian. Claro. O sea, no hay que indemnizar a nadie. Entonces, hay muchos incentivos para que el capitalismo vaya usando esas máquinas. Pero esto es algo que excede a la ideología capitalista. O sea, cualquier sistema va a aprovechar la tecnología, esto es parte de la historia humana. Entonces, como esto, programas que hay de elaboración de leyes, para hacer trabajos de abogacía, médicos en China que asisten a los médicos
formales, y que si no fuera, yo creo que por una serie de prejuicios que hay, harían mucho ya trabajo de los que están haciendo los médicos. ¿Por qué? Porque el médico común suele apoyarse, ha perdido la capacidad de... Absolutamente, a la capacidad de evaluación. Bueno, entonces hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. Supongamos que tengas un poquito de razón en lo que vos estás afirmando tan fervorosamente estos últimos tiempos. ¿Cómo hace un Estado para financiar a tanta gente que no va a tener trabajo? O por lo menos no va a tener el trabajo tal y como lo conocemos hoy. Sí, yo no te digo que inmediatamente esto va a ser un proceso gradual. Tal vez veamos coexistir dos sistemas, pero paulatinamente se tiende a eso y a que no haya trabajo, y en el peor de los casos, o en el mejor de los casos diríamos, si hay trabajo va a ser para una pequeña minoría. Para el 90% de la población no va a haber, por más cursos y preparaciones que hagan, porque así sean todos programadores, tampoco todos pueden trabajar de programadores. O sea, siempre uno tiene que considerar que la mayoría de la gente trabaja en otro tipo de trabajos, y cuando te dicen usen trabajo, hay que tener más capacidad y trabajos, más preparación para trabajos más calificados, eso también tiene un límite. Claro. O sea, pero hasta un punto determinado. Pero también, perdón que te interrumpa, también hay un límite para el trabajo calificado, pero pudimos observar que en plena pandemia uno de los reclamos, por lo menos de cierta parte política, fue el servicio doméstico. O sea, también se va a necesitar, se requiere un trabajo no calificado de cierta manera, porque es un trabajo sumamente importante, pero me refiero... pero calificados nos referimos a otra cosa, no es valorable. Exacto. De hecho, siempre me acuerdo un amigo ucraniano que contaba que en Ucrania, en la época de la Unión Soviética, un obrero ganaba más o menos 3 veces más que un ingeniero. Claro. Y cuando era la explicación por qué, porque el ingeniero estaba en un trabajo cómodo y seguro, un obrero se exponía, era poco confortable y riesgoso. Entonces por eso correspondía que le paguen más. O sea, todo depende de cómo uno enfoque las cosas. Pero el problema es que el trabajo doméstico en algún momento también va a ir desapareciendo, porque la robotización se va haciendo procesos accesibles. Hoy ves robots que te barren y que valen $200. O sea, no estamos hablando de grandes inversiones. O sea, esto con proyección a 10 o 15 o 20 años, vamos a ver que prácticamente todo va a desaparecer. Los robots de compañía, con ancianos, Japón mucho trabaja en ese tema. Entonces yo creo que, ya te digo, salvo pequeños nichos, podemos estar seguros que esto no va a seguir así. Entonces vos decís, ¿cómo hacemos para poder sustentar esto? Claro. Y yo creo que lo que tenemos que ver también es, primero, cuáles son las necesidades que realmente tiene la gente, cuánto hay de consumo superfluo, cuánto de esa producción se lleva a los sectores financieros, que ya te digo, más de 2/3 de las riquezas se las llevan sectores a partir de la especulación, lo cual quiere decir que eso se podía redireccionar hacia otra cosa. Y después hablemos de productividad. Vos antes tenías, no sé, una cantidad X que te producía un obrero. O sea, supongamos, no sé, si hacía camisas, un obrero, no sé, te hacía 10 camisas por día. Gracias a la tecnificación, el obrero hace 1000 camisas por día, un obrero. Porque la diferencia te la hacen las máquinas. Entonces ahí hay una riqueza generada, excedente, que ha quedado un poco en el aire, y es importante entender que alguien se la apropió. Eso es lo que ha producido esta enorme concentración de riquezas. Vos ves que trabajamos en 1910 y ahora las mismas 8 horas. O sea, la demanda del principio del siglo XX es la misma demanda que todavía tenés en el siglo XXI. El FMI te dice que la gente vive demasiado, te dicen que los sistemas provisionales no pueden sustentarse, porque cuando se hicieron los cálculos alrededor de la década del 40, normalmente se creía que tenían que haber 4 trabajadores activos por cada aposentado. Eso hoy se rompe y hoy no llegás a tener 2 por cada uno. Pero ¿cuál es el problema? Esos 4 producían muchísimo menos de lo que produce uno. Entonces hoy un trabajador podía mantener a 4 jubilados. Todo el problema es el reparto. O sea, la riqueza se produce mucho más, claro. Y después obviamente
un reparto racional de las cosas, porque si queremos que todos vivamos a todo lujo, como puede vivir, no sé, Bill Gates, obviamente no va a dar para todos, pero sí para que haya una sociedad más equilibrada. Y hoy la tecnología te permite inclusive que no tengas que apelar a sistemas de racionamiento, sino que cada ciudadano prefiera ver en qué le gusta consumir más o menos. Uno le gustará tener una pileta, otro le gustará tener un auto, otro le gustará hacer un deporte acuático, no sé. O sea, cada uno tiene posibilidad de elegirlo si uno repartiría las riquezas de otra manera. Y tener en cuenta también que la mayor parte de la gente trabaja en empleos que no producen nada tangible. O sea, pueden requerir muchísimo esfuerzo de la persona, pero la realidad es que esa persona no está produciendo algo que si ella deja de producirlo se va a notar el faltante. Ese es el tema. O sea, la producción la hacen básicamente hoy máquinas con muy poca gente a cargo. Entonces, mucho se habla con el tema de la pandemia. ¿Cómo hacemos para ayudar a que la gente, si no se puede, la gente tiene que salir a trabajar? Depende. Tiene que salir a trabajar el que trabaja en energía, el que trabaja en alimentos, en algunos productos industriales, en lo que es sanidad. Después, el que trabaja en seguro, convengamos que no tiene... Una inmobiliaria. O sea, mucha gente que trabaja en una inmobiliaria. Es un trabajo muy honesto, pero la realidad es que me llamó la atención de la inmobiliaria. ¿Dónde era? ¿En qué país? Donde ya no mandan los jubilados. En Miami. En Miami, ¿no? Que iban los jubilados y hacían las guardias. Pero eso lo hacen acá, lo hacen en muchas partes. El tema de las guardias el fin de semana para mostrar propiedades. Y bueno, en Miami estábamos hablando de una persona que tenía una agencia inmobiliaria y básicamente se muestra por internet, se ponen cerraduras electrónicas que abren a control remoto, a distancia, y lo que hacen es, te citan, bueno, aquí quieres ir a ver la propiedad, ¿dónde estás instalado? Bueno, llegó en media hora, ok, listo, cuando entras, te identificas, entras y ya está. Hay muchas formas, puedes tener un código que te pasen para que entre, tenés cámaras adentro para que veas que la persona que entró no está haciendo nada que sea ilícito. O sea que en realidad, y como pasa con la inmobiliaria, lo que se te ocurra va a desaparecer. Pero volviéndolo al principio, la generación se puede seguir manteniendo con una fracción de lo que hay. Hoy puede ser para tapar el tema del COVID y en el futuro puede ser, y que yo creo que es lo que va a terminar pasando, para replantearse el papel de lo que estamos haciendo. Si no lo replanteamos, bueno, vamos a estar en problemas. Ahora vamos a algunas críticas a lo que se suele decir siempre, ¿no? Que el trabajo dignifica. Está bien, el trabajo dignifica, pero también el exceso, esta necesidad imperial de salir toda la familia a trabajar, también está impidiendo que mucha gente se desarrolle en otros aspectos, ya sea en lo espiritual, en lo familiar. O sea, ganas con la dignificación del trabajo porque estás cobrando por tu trabajo, pero perdés también un montón de cosas. Ahí yo creo que tenés dos aspectos. Uno es, como vos decías, un trabajador, no sé, a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, con su sueldo podía mantener una familia en general numerosa con varios hijos. Hoy tiene que trabajar los dos de la familia, el padre y madre, y probablemente no tengan hijos porque no lo pueden pagar. O sea, porque sale caro. Bueno, algo está pasando, porque si ahora se produce más que antes y trabajan dos al precio de uno, básicamente, y aún así, sin hijos tampoco conseguís mantenerlo, indudablemente hay un problema en el reparto, no en la generación, porque no se produce ahora menos que antes y por eso pasa esto. Eso por un lado. Por otro lado, vos me decías... ¿Por qué se está perdiendo? El hecho de la necesidad. El tema de la dignificación del trabajo. Exacto. Hay etapas históricas que ha pasado esto, no es una cosa tampoco tan novedosa. En Grecia o en Roma no trabajaban los ciudadanos porque trabajaban los esclavos. Acá no estamos hablando de esclavizar a nadie, pero ese papel lo empiezan a hacer las máquinas. Entonces, si las máquinas hacen ese trabajo, muchos te dirían que las épocas de mayor florecimiento en la historia de las artes, de la escritura, de la poesía, de la escultura, de los deportes, hay muchísimas cosas que uno puede hacer. Lo que pasa es que lo que tiene que cambiar es la forma de pensar, y eso es lo difícil. Y ya te digo, mira, hay una película, una serie, que se llama El Juego Inglés, que la están dando en Netflix ahora.
Una serie muy interesante que habla sobre cómo nace el fútbol en el Reino Unido, claro. Sí, sí, sí. Y lo que hace la serie en un momento te muestra como era un deporte de millonarios. Y te muestra cómo era la vida de los millonarios de esa época, que muchos eran aristócratas. La mayoría no trabajaba. Sí. Y los pocos que trabajaban eran dueños de un banco, entonces trabajaban como se les daba la gana, cuando querían y como querían. Entonces, básicamente, esa gente ya vivía sin trabajar. Y no se deprimía, no les pasaba nada. O sea, todo el problema es cómo lo veas. Claro, esta gente, además, es muy interesante que traigas a colación esta serie, porque fue donde pasó el fútbol de ser amateur a ser profesional. Exactamente. Y claro, porque había una disparidad y no podían competir los obreros con precisamente los equipos que predominaban, los aristócratas y los millonarios, porque ellos eran los que se dedicaban 100%, podían entrenar, podían hacer lo que no hacían otros, y entonces había una ventaja deportiva que te hace replantear también el espíritu del amateurismo, que es muy lindo, pero claro, es muy lindo si todos fueran amateurs. Sí. Cuando hay más amateurs y otros menos amateurs, ahí empieza a complicarse, porque en realidad es una excusa. Claro. Entonces, vos ves que eso es relativo, y después, más allá de que se dé o no se dé, que sea dignificante o no sea dignificante, es imparable. Claro. O sea, vos no vas a parar un invento, vos no vas a parar una nueva tecnología que produce más barato y mejor simplemente por tener voluntad de pararla. No va a funcionar, no funcionó, eso sí tampoco no funcionó nunca en la historia. Y ahí vienen las confusiones después con, no, pero durante la revolución industrial se hizo y se pensó que desaparecían los trabajos. No sé si me estoy adelantando alguna pregunta. No. Estás en el rumbo correcto, raro en vos, pero estás en el rumbo correcto. Lo que pasa es que, como vos decís, que se van a siempre surgir, ya que con la industrialización, en el proceso de industrialización, se pensó que se iba a romper todos los trabajos. Eso, y después se suplantaron. Exacto. Y aparecen nuevos trabajos que no eran previstos porque la tecnología los genera, Eso está muy interesante para una etapa donde era muy incipiente, pero hoy estamos en otro proceso. Hoy estamos en un proceso donde ya lo que existe es la capacidad básicamente de planificar de las máquinas, o sea, es incomparable una situación con la otra. Una cosa que vos necesitabas 10.000 obreros en una fábrica para producir, no sé, un cigüeñal, y después resulta que eso lo podías producir con 10 tipos. Y entonces te surge otra demanda porque te aparece un automóvil que necesita piezas que no había, y después te va a aparecer el avión, y después te aparece la computadora, y te van apareciendo cosas no pensadas que generan trabajo. Eso es cierto, pero el problema es que llegamos a un punto que cualquier cosa que se genere se empieza a generar solo. Claro, y llegamos a un punto también donde hay demasiada riqueza y hay demasiada pobreza en el mundo. O sea, esto es lo que también hay que evaluar. Hay un cálculo que hicieron hace unos años que decía que era 30.000 millones de dólares por año lo necesario para acabar con el hambre en el mundo. Claro. O sea, convengamos que eso es una moneda. O sea, a nivel mundial es el rescate de cualquier empresa o cualquier banco se lleva ese dinero y más también. La flexibilización cuantitativa del 2008, estamos hablando de billones de dólares y euros y yenes en todo el... ¿Cómo puede ser que de todo eso no hayas podido rescatar 30.000 millones de dólares? Y es porque los grupos económicos o los grupos ganadores de siempre consideran a gran parte de la población como algo que no es digno de recibir nada. Y a eso viene mi próxima pregunta, que cuando vos planteás una renta básica, porque aparte estamos hablando de una renta básica. Sí, aclaremos una cosa, renta básica, asignación universal, o como le quieran llamar, básicamente hablamos de lo mismo, porque después empiezan esos debates estériles que no, porque la renta quiere decir, no, o sea, la idea general de repartir las riquezas de otra manera en función de ser un habitante de un suelo. Pero el problema es que la gente dice, bueno, pero alimentás vagos. Pero bueno, eso no dignifica. Volvemos a lo que hablamos antes, o sea, porque esto se paga con mis impuestos. Vamos a este egoísmo de siempre, que es lo que lleva a esta concentración de riqueza y esa extrema pobreza que podemos observar. Ahí tenés dos temas. El de alimentar vagos, que hablábamos antes, que no es que alimentas vagos, es que no hay trabajo y va a haber menos trabajo, y es una utopía. Puede haber algún pico, porque ahora es tan brutal la caída que en algún momento
momento se reactiva, entonces se toma más gente, Claro. y te hace ver que, bueno, esto era un tema circunstancial, y no es circunstancial, es un tema de fondo que lo que hace COVID es acelerarlo. Ahora, con respecto a como me decías vos, ¿Cómo se paga con mi impuesto? cómo de pagarlo, yo creo que ahí, eso es el tema de que sea universal, que sea para todos. Supongamos que vas a darle $200 a cada ciudadano. Si esos $200 se los vas a dar también a Bill Gates, a Carlos Slim, a los Rothschild, a los Rockefeller, a todos les vas a dar los $200. Para ellos es nada, Sí, o sea, ni se van a dar cuenta. Cuando nosotros, para tener una idea de la magnitud... Si para nosotros es una pequeña gran fortuna hoy, imagínate mucha gente que está abajo nuestro, pero lo que seguro. significaría poder contar con una renta básica universal para poder arrancar su vida. Pero eso tiene que ser universal para desarticular ese discurso de comes impuestos. Maravilloso, vos cobrás lo mismo que cobra el planero, el que vos tanto detestás porque le regalan, te damos exactamente la misma plata. Eso no influye en la cifra final. Moreno habla de las 1000 familias oligárquicas, ¿no? Sí. Que son las responsables de la tenencia de tierra, que él quiere estructurarlo a partir de ahí. Maravilloso. ¿Qué nos hace darle a 1000, pongámosle 4 por familia? 4.000 personas, $200 a cada uno. 40, 400, $800.000 y solucionamos el problema. Eso no es nada. Claro. Y después que se llevan lo mismo, lo cual no quiere decir que después cuando llegue el momento de reestructurar cómo cobramos los impuestos, que ese es el otro problema, nosotros nos apoyemos en eso. Claro, porque entonces cuando haya que cobrar los impuestos no va a cobrar lo mismo a estas 1000 familias que dice Guillermo Moreno. Pero hoy vos pagás el IVA igual que paga el IVA cualquier multimillonario de estos. Claro. Entonces, si vos compraste un litro de leche y es el mismo IVA para vos que para... Entonces hay un problema de que hay que rediscutir cómo es la estructura impositiva y ver cómo reasignamos parte de ese excedente para que la propia gente pueda disponer de un mínimo vital. Y por otro lado, yo creo que tiene que ser por persona, porque así evitamos otro problema que se vio, que es un error del gobierno de Alberto Fernández, cuando hace un grupo, claro, la IFE, que son hoy $70 más o menos, $70, $80, y esa ayuda es por grupo familiar. Entonces empezamos con el problema, ¿qué es un grupo familiar? ¿Cuánto? Yo le doy $80 a una persona que vive solo y le doy $80 a un tipo que tiene 5 hijos y que vive con la mujer. Entonces, o que vive con la mujer o que vive con la tía, y además de estos 2 hijos viven con la tía. Sí, o con alguien que tiene que ayudar, con los abuelos. Bueno, entonces que vos tenés una ventaja. Cuando vos lo haces por persona, se te acomoda la cantidad de gente. Claro. Entonces, yo creo que es mucho más justo y se equilibra mejor que hacerlo por grupo familiar. Lo que pasa es que, bueno, es una idea para pagar menos. Pero la realidad es que es así, o sea, si son 4 en la familia van a cobrar $800 y es uno 200. Eso es así. Y es lógico porque tienen más gastos. Entonces yo creo que, si bien esto es una idea, una hipótesis que uno empieza a correr para que se empiece a debatir, yo creo que hasta ahora no he escuchado argumentos sólidos como para que digan, no, esto es una locura y no se puede. O sea, vamos a esto y o lo empezamos a pensar ahora o vamos a tener un enorme problema después con la gente. Claro. Vamos a lo último como para cerrar. En las redes y en algunos lados he observado que nos acusan de comunoides por un lado o comunistas por un lado y liberales por el otro. O sea, ¿qué podemos responder a esto? Comunistoides, nos dijeron. Comunistoides, no me salía la palabra. Yo creo lo bueno de eso es que estás en una parte equilibrada. Es un poco Aristóteles decía que la virtud se encontraba en el medio. Y bueno, estamos, yo creo que en ese punto. Para los que tienen una versión muy liberal, es lo que vos decías, alimentás vagos, es una visión socialista porque repartís entre todos y eso está mal. Y para los que son socialistas, esto es una versión liberal porque en realidad tomás una idea que hasta se hace aprobado, se ha plebiscitado en Suiza. Entonces eso en realidad no soluciona el problema, es una limosna que le das a la clase obrera.
Yo le preguntaría a estos últimos qué les parece una limosna, ¿qué le están dando ahora? Porque hace un medio siglo que vamos viendo que cada vez es menos plata, cada vez muere más gente de hambre o de enfermedades que se podían, o que viven en la miseria con un estrés permanente, y hasta ahora no veo que esté ninguna revolución proletaria estallando en ningún lado. Entonces, a partir de eso yo creo que hay que ser un poquito más pragmático, y más allá de que después me diga, bueno, mi ideal utópico es otro, hoy sería una muy buena herramienta. Y los que le parece comunista, yo les diría que recapaciten, porque acá hay un tema más que tienen que pensar. El capitalismo lo que está logrando es con esto sembrar su propia autodestrucción. ¿Por qué? Porque al desemplear a la gente, la deja sin trabajo. Si la deja sin trabajo, esa gente no consume. Si no consume, queda fuera del sistema. Por lo tanto, ellos mismos van a terminar vendiendo menos. Por ende, las mismas empresas van a empezar a caer. O sea, estamos ahora ya viendo, como decía la otra vez Pedro Páez, en una crisis de sobreproducción. Sacan el ejemplo del celular, donde vos empezaste a fabricar ese celular, el año que viene lo tenés que renovar para competir, no lo terminaste de amortizar y ya sacaste el modelo nuevo. Entonces hay un problema muy grande, deflacionario, porque la tecnología genera más y porque no hay plata del otro lado para consumirlo, y por aparte es un consumo irracional. Entonces, a partir de todas estas situaciones, yo creo que deberían preguntarse hacia dónde va a terminar, porque esto, o sea, el capitalismo termina, pero no porque lo voltee una revolución socialista, sino básicamente porque está quebrando sus propias bases de sustentación. ¿Y qué lo puede reemplazar? Eso es la gran incógnita, pero es bastante probable que esta cuestión de cómo va a ser reemplazado el capitalismo se dé a partir de caer, si dejamos ver quiénes son poderosos y buscan este tipo hoy de programas económicos que hemos estado viendo con el neoliberalismo. Yo creo que ellos saben a dónde van, porque el tema de la ideología de género, el aborto y demás políticas que demográficamente lo que intentan es que baje la carga poblacional, es porque saben esto. Ellos lo saben esto desde hace por lo menos 50 años. O sea, estamos en un punto donde se necesita cada vez menos gente, se va a retroceder en la cantidad de empleos que hay, entonces necesitamos menos población. Después veremos si aceleran y buscan otros métodos más cruentos para que baje la cantidad de población. Pero la realidad es que ellos saben que estás marchando a una etapa, o ya estamos en una etapa de postcapitalismo, que va a empezar a tener, a mi entender, características más feudales, donde vas a tener familias todopoderosas, que son propietarias de todo, una pequeña élite que los va a servir, y el resto fuera del sistema, que son aparte una bomba de tiempo, mal que mal consumen, contaminan y son un foco de inestabilidad social. Así que pensar que a partir de eso se busque una solución final una vez más en la historia, como se hizo en otras épocas, buscando diezmar una población, pero esta vez sería una escala mucho mayor, porque les estaría sobrando el 90% de la población. Bueno, Marcela, terminamos acá entonces y seguimos discutiendo en el próximo programa. Sí, yo creo que esto es un tema que es para iniciar la discusión. Todavía hay muchas aristas por pulirse, es una idea embrionaria, pero lo que sí podés ver es que el sistema así no funciona y hay que tratar de encontrar una solución. Bueno, nos estamos viendo entonces. En cuanto a ustedes, imagínense, nosotros que veníamos trabajando en este rubro nomás hace más de 12 años, estamos acá pidiendo la colaboración de aquellos que pueden, les interesa las ideas y les gustaría tener una propuesta diferente a lo que están habituados en los grandes medios hegemónicos de comunicación. No quiero ni pensar en aquellas personas que realmente no tienen la más mínima capacidad de ningún ingreso hoy. Así que indudablemente es algo para ser evaluado y urgentemente. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos los comentarios en nuestras redes sociales, en el mismo aquí canal Asia TV, que nos den like, que inviten a sus amigos a que suscríbanse ustedes también, y nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejos.